Hoy quiero compartir con ustedes un tema profundo y a la vez fascinante, el don de lenguas. Este es uno de los dones espirituales mencionados en la Biblia y tiene un propósito especial dentro de la Iglesia y en la vida del creyente. A través de las Escrituras podemos entender su origen, propósito y el orden que Dios estableció para su uso. Acompáñenme a reflexionar juntos sobre este tema, tomando como base la palabra de Dios. Hablemos del don de lenguas, o como dice 1 Corintios 12:10, diversos géneros de lenguas. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5, «Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, aquel que hable en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba la edificación». Es verdad que las Escrituras enseñan que la interpretación tiene igual valor que la profecía, puesto que existe una gran similitud entre estos dones, con excepción que no puede funcionar el don de interpretación, a menos que venga un mensaje directo del don de lenguas. Hablemos por partes. Número 1. La definición del don de lenguas. Esta es la capacidad dada por Dios para dar un mensaje en un idioma desconocido, para ser interpretado en la congregación, para el entendimiento de todos. De la misma manera que los demás dones son sobrenaturales en su naturaleza, el don de lenguas también es la manifestación del Espíritu y no una habilidad humana. 3 características de lenguas en la Biblia. Número 1, las lenguas habladas al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47, en la casa de Cornelio para escuchar a Pedro, y Hechos capítulo 19, versículo 6, que son los discípulos de Éfeso. Número 2, las lenguas para una comunión personal con Dios sobre una base continua. 1 Corintios 14, versículo del 1 al 4, donde el apóstol Pablo enseña de las lenguas y también acerca de la profecía. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 39, el apóstol Pablo no prohíbe hablar en lenguas. Y en Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo menciona el orar en el Espíritu, y en Judas, versículo 20, se vuelve a repetir el orar en el Espíritu. Y número 3, las lenguas dadas a la congregación para la edificación del cuerpo de Cristo y una señal para el incrédulo. La iglesia de Corintio había confundido las 3 categorías de las lenguas, así que el Señor, por medio de las enseñanzas del apóstol Pablo, trató de corregirlo en el capítulo 2 y capítulo 14 en la carta. Los corintios aparentemente, cuando ellos se reunían, estaban tan entusiasmados en hablar otras lenguas que toda la iglesia hablaba sin que hubiera un intérprete. Esto causó confusión y abuso de las lenguas. Por lo tanto, fue necesario corregirlo y darles un orden correcto para los cultos, pero esto sin prohibirles hablar en lenguas. Propósito de las lenguas. 1. Para hacer una señal a los incrédulos. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Es una evidencia sobrenatural del Pentecoste y en la casa de Cornelio, punto número 2, para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, versículo 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hablemos de la importancia de hablar en lenguas. Lo dividí en 4 puntos. Su número 1, primordialmente es que todos pueden obtenerlo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas. Número 2, usted puede manifestar el don de lenguas en todo tiempo, hable para sí mismo y para Dios.
Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. Las lenguas constituyen probablemente el don principal de los 9, por el que el creyente puede edificarse a sí mismo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Número 4. Las lenguas son el idioma del Espíritu. Recordemos que Dios es Espíritu, y las lenguas nos capacitan para hablar con Dios mejor que nuestra propia habilidad humana. Ahora, regulación para hablar en lenguas. No se le debe dar una exagerada importancia a este don en la congregación. Se debe dar tiempo y lugar a otros medios de gracia, aparte de las lenguas, como la doctrina, las profecías y los salmos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 6 y 14. Versículo 26, cuando se hablan lenguas con un mensaje de Dios para la iglesia, debe limitarse a 2 o 3 personas a la vez en el servicio. Versículo 27, 1 de Corintios 14, el versículo 13 dice que en quien hable en lenguas debe pedir la interpretación de las lenguas. También el versículo 39 dice que las lenguas no se deben prohibir, o sea. En conclusión, yo determino que la persona que tiene el don de lenguas es un milagro vocal sobrenatural sobre el creyente, y es una facultad dada por el Espíritu Santo.